Hola, yo soy Montserrat Casarín Torres y esto es Wikimedia. Aquí nos encontramos con la doctora Telma Elena Pérez Álvarez, egresada de la Universidad Intercontinental, así que empezaremos con esta entrevista. Claro que sí, Montserrat. ¿Podrías contarnos un poco de ti y, bueno, de a qué te dedicas actualmente? Sí. Bueno, como mencionó Montserrat, soy egresada de la Universidad Intercontinental. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación. La experiencia que tuve en la UIC como estudiante de comunicación fue una experiencia sumamente positiva, enriquecedora en muchísimos sentidos, tanto en lo personal como, por supuesto, en lo académico. Una vez que terminé la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, entré a trabajar al diseño de políticas con perspectiva de género, pero a mí siempre me gustó la fotografía, de hecho es una de mis pasiones. Después de unos años de estar trabajando en política pública de género, pude realizar una maestría en artes visuales en la UNAM y estuve desarrollando algunos trabajos personales sobre fotografía. También tuve la posibilidad de, gracias a estudiar en la UNAM, ir a hacer una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona para finalizar mi tesis de maestría. A la par seguía haciendo política pública de género y bueno, pude desarrollar lo que era el género con la imagen, con el audiovisual. Desarrollé varios trabajos fotográficos sobre mujeres, donde se expuse algunas de las problemáticas que experimentamos, ¿no?, de manera cotidiana. Y posteriormente tuve la inquietud de desarrollar estudios de doctorado para poder ampliar todavía más la perspectiva sobre las problemáticas que experimentamos las mujeres y la creación audiovisual. Entonces cursé el doctorado en Antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias a que obtuve una beca del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Y bueno, pues eso me abrió un campo de posibilidades pues de creación, ¿no? Y finalmente volví a México y intenté pues entrar a la Universidad Intercontinental a dar clases. Yo no había tenido la posibilidad de dar clases a nivel universitario, a la par que, o parte de mis actividades en el diseño de política pública era capacitar a funcionarios, servidoras y servidores públicos. Pero bueno, se me brindó la oportunidad de dar clases aquí en la UIC. La verdad es que yo venía por un año y bueno, ya llevo más, estoy muy contenta. La UIC nuevamente me ha brindado experiencias maravillosas ya desde el lado o del lugar de la docencia. Y pues a mí me gusta mucho dar clases y me gusta mucho dar clases en la Universidad Intercontinental. Hablando de que te gusta dar clases, ¿qué fue lo que te motivó para, o sea, regresar aquí a la Universidad Intercontinental, pero ahora como en el papel de docente? Sí, bueno, al desarrollar yo la investigación de doctorado fue sobre publicidad audiovisual y violencia simbólica contra las mujeres. Eso me permitió, bueno, conocer muchas situaciones que están sucediendo en nuestro país. Y a partir de esa situación, eh, decidí que lo que yo aprendí durante esos 4 años, pues lo ideal es que yo pudiera transmitirlo a los y las jóvenes para que pues se pudiera hacer un cambio, ¿no? Un cambio cada uno, ¿verdad? En el lugar en el que está. Y bueno, fue uno de los motivos por los cuales yo me acerqué a la WIC para poder dar clases. Y cosa, bueno, que sucedió, se me brindó la oportunidad y bueno, creo que sí, en algunas ocasiones he podido ver y notar que lo que tú puedes contribuir a tus alumnos y a tus alumnas, sí con tu conocimiento, pero también con tu experiencia, en muchas ocasiones logras hacer que ellos y ellas también conozcan estas perspectivas y hasta cierto punto se sensibilicen y se vuelvan a lo mejor, no sé, vamos a decirlo así, un poco más conscientes de la realidad, ¿no?, que están experimentando. Okay. ¿En qué generación estuviste aquí? Estuve en la generación
Me parece que fue 97 o 98, 2001, me parece, sí. Okay. 97, 98, 2001. Ujú. Así es. Ok, ¿cómo fue tu trayectoria después de egresar aquí de la UIC al ámbito laboral? Bueno, como comenté hace un ratito, salí de la carrera, estuve primero trabajando en una agencia de relaciones públicas, donde también aprendí mucho, pero después me invitaron a trabajar en la cuestión de política pública de género, y entonces ahí estuve primero unos 6 años, es donde yo decido retomar pues, mi pasión por la fotografía, y entonces a la par de que estuve trabajando, pues estudié mi maestría en artes visuales. Después es que se me da la oportunidad de irme a Barcelona a terminar la tesis de maestría, pero cuando vuelvo a México, estuve por allá como unos 8 meses. Cuando regreso a México, regreso al trabajo que yo tenía de política pública. Estuve otros años, hicimos algo que fue muy positivo. Había en ese momento una línea telefónica para mujeres, para que las mujeres denuncien violencia. Se llamaba la Red Nacional de Atención a Mujeres que Viven en Situación de Violencia. Yo tuve la oportunidad de coordinar esa línea telefónica y bueno, pues ahí también es que yo empiezo a conocer lo que es la violencia simbólica. Yo estaba en contacto por los casos y por los temas que abordábamos en el trabajo, violencia física, violencia sexual, pero la violencia simbólica era algo totalmente presente y bueno, el trabajo que tuve en esta cuestión de coordinación de la red me permitió verla, ¿no? Y entonces es ahí que yo digo, bueno, me gustaría trabajar esta violencia y un espacio donde sucede cotidianamente, pues es en la publicidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que decido hacer el estudio, los estudios de doctorado, busco la beca del CONACYT, la gano, y bueno, ese tiempo que yo estuve en Barcelona, que fueron 4 años y cachito, pues me permitió también ver, como decía hace ratito, lo que a lo mejor yo podría contribuir o aportar a mi país, y entonces por eso que decido estudiar, perdón, que decido intentar entrar a la docencia y luego a la wiki y me abrieron las puertas. Ahorita ganaste tu maestría, además de la licencia, ¿en qué son tus maestrías o maestrías? Sí, bueno, antes de estudiar la maestría en artes visuales, hice un máster, igualmente, bueno, fue sobre género en políticas públicas. Eso fue enfocado totalmente a desarrollo y diseño de políticas públicas con perspectiva de género. Pero lo hice, era un programa compartido entre la Universidad Autónoma de Barcelona y el CIESAS de aquí de México. Entonces eso fue fue mi primer contacto pues con los estudios antropológicos. Después es que ya estuve la maestría en artes visuales, pero ya con esta visión de intentar querer ir a mayor profundidad. Y estudio artes visuales, me especializo en fotografía y a la par que desarrollaba yo política pública con perspectiva de género, hice algunos proyectos fotográficos. Uno que fue a lo mejor el que más significativo es para mí, se llama Cuerpos Perfectos. Y de lo que se trata ese proyecto fotográfico es de mostrar cómo las mujeres, de manera simbólica, tenemos cierta opresión continua todos los días, no generalmente lo hacemos consciente, y esa opresión se da pues por todas las situaciones que vivimos de manera externa, todas las cuestiones socioculturales. La manera en la que yo materialicé esa situación sociocultural es a través de la utilización de las fajas reductoras. Ajá. Esas fajas reductoras se vienen utilizando desde hace siglos. No sé si hoy, por ejemplo, han notado que esas fajas reductoras hoy son súper delgaditas, son súper cómodas, se súper ajustan se amoldan a tu cuerpo, ¿no? Pero es una forma pues, de opresión, porque muchas mujeres las seleccionan, las seleccionamos, las utilizamos, pues justamente para encajar en determinados cánones de belleza, cánones estéticos.
En este caso, bueno, para tener o que nuestro cuerpo se ajuste a esta idea permanente y perenne de delgadez. Entonces, bueno, ese es uno de los proyectos que hice en cuanto a fotografía. Sí. Qué interesante, me gusta mucho. ¿Y qué diferencias observas, o sea, ahorita ya en la WIC, en el plan de estudios y así, cuando tú estabas estudiando? Ajá. Cuando yo estudiaba aquí en la WIC, claro, no es la época que es ahora. Cuando yo estudiaba en la WIC, fue nuestra primera aproximación a la utilización del Internet a través de la utilización del correo electrónico. Utilizábamos ya también programas para editar video, editar audio, como Pro Tools, ¿cómo se llama el de edición de video? Premiere. Sí, Premiere, no recuerdo el otro. Photoshop, a mí como la foto es mi me pasión, bueno, me encantaba. encantaba usar Photoshop. Entonces, sí teníamos ya el acceso como a estas tecnologías de la información y la comunicación, pero bueno, no al nivel, ¿no? que se tiene ahora. Entonces, bueno, la etapa de la WIC como estudiante, como les decía, fue increíble, muy divertida, aprendimos muchísimo. Yo recuerdo que yo tenía un profesor de fotografía fantástico, se llama Gabriel Batis, no sé si seguramente sigue activo. En ese momento Gabriel Batis era un fotógrafo que estaba de moda porque le hacía las portadas de discos a grupos y cantantes que en esa época también estaban de super moda. Grupos musicales no recuerdo si era Caifanes, cantantes como Cecilia Toussaint, una mujer cantante de rock, Sasha Sokol. Entonces, Gabriel Batis a mí fue un profesor que me dejó mucha enseñanza, sobre todo su visión en cuanto a la imagen. Y bueno, fue maravilloso tomar clases con él. Teníamos profesores de verdad muy comprometidos, que sabían mucho, pero que además te compartían su conocimiento de una manera muy generosa. Tuvimos profesores también de investigación sumamente generosos, que sí hay algunas personas de mi generación nos llegaron a sensibilizar en eso, ¿no? O sea, la importancia que la investigación tiene pues, para la vida y bueno, aquí en el caso de comunicación, bueno, pues para los estudios de la comunicación. Yo recuerdo una maestra también increíble de metodología y de sociología que se llama Sofía Reding, increíble también, o sea, había profesores que sí nos aportan pues mucho. Bueno, hasta la fecha hay Sí, y sí, se le nota mucho el avance de baja. sí, claro. Y ya para finalizar esta entrevista, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de la WIC aquí en comunicación? Pues en primer lugar, les aconsejaría que se diviertan, que vivan esta experiencia lo más sensibles que puedan. Esta etapa de la universidad, la licenciatura, es una etapa de verdad muy importante, muy divertida. Yo les diría eso, diviértanse, intenten tomar de los profesores y las profesoras lo más que puedan en cuanto a conocimiento y experiencia. Ojalá, a mí me daría mucho gusto que, por ejemplo, su generación, que es una generación que yo conozco muy bien, a mí me gustaría mucho que tomaran tanto de mí como de los demás profesores con los que han tomado clases, que pudieran, pues eso, ver a lo mejor lo positivo que podemos tener y que lo tomen y lo absorban, pues al final del día va a ser para el provecho de ustedes, ¿no? Eso, que se diviertan y traten de absorberlo lo más que puedan. Uh-huh. Y bueno, te agradecemos que hayas estado aquí en esta entrevista Gracias a y te hayas ustedes. tenido el tiempo. Entonces, esto es todo. Esto es WIC Media y yo soy Montserrat Casarín Torres. Adiós.